Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Estoy conversando desde hace unos minutos con Nieves Padín, que nos acompaña el día de hoy para abrir nuestras presentaciones de este foro iberoamericano, este encuentro iberoamericano de empresas con propósito superior. Estamos muy contentos, por cierto, al compartirles que hay una pues gran participación, una convocatoria muy amplia y existe hay una inscripción de mucha variedad, de varios países, de varias ocupaciones, aunque todos en torno al tema de responsabilidad social que tanto nos apasiona. Recuerden ustedes que Empresability agrupa a líderes y a líderes expertos, consultores, a empresas, sobre todo en sus áreas de sustentabilidad, de reputación, de responsabilidad social y también, desde luego, a instituciones. Así que en esos tres ámbitos hemos estado moviéndonos mucho estos meses y bueno, hoy dentro de esos meses es un día muy especial. Quiero presentarles a ustedes a nuestra amiga Nieves Jiménez Padín. Nieves se encuentra con nosotros ya conectada y nos va a participar el día de hoy sobre 7 claves útiles, que suena muy interesante tu tema, Nieves, así que pues te dejo para que comencemos directamente. La gente por fortuna ya sabe que tu prestigio es grande, pero todos estamos a la expectativa de este nuevo tema que nos vas a presentar. Bienvenida, Nieves. Gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Empresability esta oportunidad que me dais para poder hablar hoy del propósito en este foro. Bueno, aquí son las 5:15 de la tarde, pero como bien dices, hay muchísimas personas conectadas a las que también agradezco que estén ahí compartiendo hoy estas reflexiones sobre un tema tan apasionante como es el propósito. Y bueno, pues os voy a comentar un poco sobre mí, quién soy yo. Lo primero es presentarme. Me llamo Nieves Jiménez, llevo más de 20 años trabajando el mundo de los intangibles, la marca, la reputación, las métricas. Y bueno, en mi última etapa, aunque también he sido consultora y he tenido la oportunidad de trabajar para marcas como BBVA, Telefónica y otros proyectos apasionantes en el mundo de los intangibles. En mi última etapa, pues he sido directora de marca, reputación y comunicación interna en El Corte Inglés. Para quien no lo conozcáis, pues El Corte Inglés es pues es una gran marca aquí en España de grandes almacenes y bueno, tiene muchísimas otras líneas y una marca muy querida, ¿no? He tenido la oportunidad de poner en marcha un proyecto de propósito en El Corte Inglés y bueno, pues algunos aprendizajes es lo que quería hoy compartir con todos vosotros desde un punto de vista práctico, porque realmente tengo 15 minutos, que ya habré gastado unos cuantos, y la realidad es que simplemente quiero compartir una serie de experiencias y de reflexiones. Por eso he titulado la ponencia Las 7 claves para conseguir un propósito corporativo fuerte, que es fruto de estos 6 años que he estado en El Corte Inglés. Ya no estoy, llevo unos meses fuera, pero bueno, básicamente creo que puede ser útil para este foro, que estamos aquí, gente que creemos en el propósito, que creemos que es el momento para poner en marcha un proyecto de este tipo en nuestras empresas, ¿no? Y bueno, os voy a compartir la pantalla, espero que se vea correctamente. Y empezamos, si os parece. En primer lugar, y como siempre, bueno, yo intento enmarcar el tema, no quiero meterme con definiciones complejas, esto se lo dejo a los académicos, pero sí que pienso que hay que empezar aclarando o exponiendo qué estamos hablando, qué es el propósito corporativo. Espera un segundo, aquí. ¿Qué es el propósito corporativo para una empresa? ¿De qué estamos hablando, no? Y realmente, seguramente no sea una definición pues muy académica, como digo, pero sí que explica qué es, qué tenemos que explicar cuando hablamos de propósito en nuestra compañía.
pues no es otra cosa que el para qué, por qué está en el mundo esta marca, qué impacto tiene esa actividad en la sociedad, cuál es su impacto ético, social, medioambiental. Y básicamente esta reflexión nos lleva a una transformación interna de la compañía profunda, también en la actividad y en la estrategia. O sea, es una guía estratégica a largo plazo. Lo digo y lo explico así, quizás, bueno, para empezar, es importante definirlo, pero es que muchas veces en las compañías este tipo de reflexiones sobre el propósito se quedan muchas veces en la superficialidad. Y para nada, el propósito, la definición del propósito, el proceso que lleva a implementar un propósito en la compañía tiene que ser realmente transformador. Y por eso estas 7 claves de las que voy a hablar hoy ahondan en este concepto de cómo poner en marcha un proceso dentro de una compañía para que tenga éxito y realmente ese propósito, ese leitmotiv, llegue a impactar en la compañía y transformarla. Bueno, unas reflexiones iniciales. Estamos viendo, y es apasionante, porque como digo, yo llevo 20 años ya defendiendo el mundo de los intangibles, pero realmente es ahora, desde hace poco, cuando estoy viendo que realmente las empresas están tomando en serio el tema del propósito. De hecho, os he traído un estudio muy interesante, por cierto. Si tenéis la oportunidad de leerlo en profundidad, es muy rico. Se lleva varios años, creo que 5 años realizándose. Se llama Approaching the Future y habla de tendencias en reputación y gestión de intangibles. Pues bien, en este estudio, que se basa en encuestas entre directivos, bueno, en otros grupos de interés también, pero concretamente este gráfico que os traigo es el resultado de estas encuestas a directivos, hablan de que el propósito corporativo se convierte en una prioridad para ellos, con un 48% de los directivos que aseguran que está dentro de los temas que están trabajando actualmente. Marcas comprometidas, marcas que se diferencian. Fijaos que el segundo ítem es la Agenda 2030. Concretamente, y el tercero, medir los intangibles, un reto por alcanzar. Está claro que para la dirección ya está encima de la mesa este tema. Simplemente hay que guiarles en la definición de este propósito y la transformación de esta compañía para alinearse con ese propósito. Un poco mi reflexión de hoy viene precisamente aquí. Muchas veces existe una desalineación entre ese propósito, ese posicionamiento, visión, misión, en las compañías se ha llamado de muchísimas formas, y después la activación que se realiza a lo largo del tiempo en los distintos puntos de contacto con los grupos de interés. Pero es que hace falta tener unos cimientos fuertes a la hora de construir este propósito para que tenga sentido dentro de una organización. Por eso es importante que se entienda ese rol estratégico que tiene el propósito más allá de un simple posicionamiento, un lavado de imagen, un cambio de marca. Y bueno, es lo que vamos a hablar hoy. Este es un gráfico que os he traído y ahora ya empiezo las claves porque me parece muy interesante. Nosotros aquí en España hay una fundación que se llama Corporate Excellence, en la que bueno, pues muchas empresas pues participan, trabajan precisamente para impulsar los intangibles. Y en esta hoja de ruta, que llevamos trabajando muchos años, el primer paso de esta hoja de ruta es definir ese propósito corporativo. También hay muchas otras cosas y quería precisamente hablar de esto porque el propósito corporativo es importante, pero no olvidemos que es una pieza de la construcción, de esa generación de valor para la compañía, y que empieza con el propósito, pero tiene que tener en cuenta otras muchas variables, como la medición. La medición es importantísima en todo el proceso, tanto al inicio como al final, como en la continuidad de la implementación a lo largo del tiempo. También el romper los silos.
la gestión de la diplomacia interna para que este propósito pueda vivir y pueda trasladarse en las distintas actividades de la compañía. Y bueno, aquí hablan un tema muy interesante y es que al final quizás de este proceso hay que vincular esos indicadores no financieros con los indicadores financieros. Es decir, esto es un caballo de batalla en todas las compañías, que es demostrar que todo esto que se inicia con el propósito, este trabajo en los intangibles, en la reputación, en la marca, tiene sus resultados y tiene su impacto económico en las compañías. Obviamente en la sostenibilidad futura y obviamente es una demanda de los grupos de interés social y demás, pero demostrar numéricamente que tiene un impacto económico y numérico en los indicadores financieros de la compañía. Bueno, manos a la obra. Nos ponemos a desarrollar un propósito corporativo. Claro, hay muchas teorías, hay herramientas, hay consultoras. Realmente hay una parte técnica que tiene que existir, que se va afinando con los años y que sería la fase 1, que es la creación. ¿Cómo llegamos a este leitmotiv, a este propósito, a esta razón de ser de la compañía? Pues a través de mucha investigación, de workshops internos, lo que todos conocemos. Esa sería la primera fase. Luego está la implementación. Si nos quedamos simplemente en la definición, nos quedamos en un ejercicio conceptual, pues no llegaríamos a nada. De hecho, seguramente muchos consultores de los que me están escuchando y gente de las empresas, más de una vez han desarrollado un propósito, una visión y siguen el cajón porque no han pasado de esa fase 1. La fase 2 es importantísima, es la implementación en darle vida a este propósito entre los empleados, en los puntos de contacto, en la comunicación. Y la tercera parte es esa puesta de largo del propósito, que puede venir de la mano de un cambio de marca, de una comunicación específica, de ese tono, esa nueva imagen de la compañía, cómo trasladamos ese posicionamiento, ese propósito, más allá de lo que es la transformación interna. Pongo una cuarta fase, insisto, que es la medición, que es importante. Es muy importante medir todo el proceso, es muy importante medir, hay muchos avances en métricas de intangibles y tienen que existir para precisamente darle rigor a este proceso y poder ver, poder medir y poder gestionar todos los intangibles que se van transformando a lo largo de este proceso. Pero hay una fase 0 y es en la que yo me quería centrar. Hay una fase 0 antes de empezar toda la parte técnica, digamos, que es la convicción. Realmente la venta interna, como queramos llamarlo, el preparar a la compañía para que este propósito pueda más adelante tener vida y no quedarse en el cajón o en un departamento o en un ejercicio conceptual y que pueda realmente ser un elemento transformador y estratégico de la compañía. Y para mí, pues esto es muy importante. Y aquí empiezo a hablar de las 7 claves que desde mi experiencia son necesarias para que este propósito, este proceso, porque es un proceso de transformación, pueda llevar a la empresa a ese vivir el propósito y llegar a ser una empresa sostenible y con valores de futuro. Primero, como digo, dejar claro el rol estratégico del propósito, porque si no es así, no vamos a hacer nada. No empecemos a... Dejémoslo descansar un tiempo, ya llegará otra dirección o pasará el tiempo y veremos qué es el momento. Pero si no se entiende internamente el rol del propósito, no vamos a conseguir nada. Un propósito establece una dirección para guiar la toma de decisiones. Actúa como vehículo de conexión con los grupos de interés. Pero es la base de la cultura. Para mí esto es importantísimo. Es la base de la cultura de la compañía. Sirve para alinear a los empleados.
favorece la integración de toda la compañía, sobre todo cuando hay una compañía. Yo, por ejemplo, en el Corte Inglés teníamos muchísimas líneas de negocio, cada uno con una identidad diferente, pero la cultura tiene que ser la misma. La compañía tiene que tener un propósito común y, a su vez, por supuesto, impulsa una sólida reputación y fortalece y refuerza la posición de la empresa de liderazgo, ¿no? Bueno, básicamente se tiene que entender este rol estratégico y que pasamos de un modelo de valor económico a un modelo de valor compartido, y que esto es el futuro de las compañías, y si no llegamos ahí, si no estamos como compañía, nos vamos a quedar por el camino porque los competidores sí lo están entendiendo. En segundo lugar, involucración de la alta dirección y los departamentos clave. Esto para mí es básico. ¿Por qué? Porque el proceso de cómo lleguemos a ese propósito es tan importante o más como el propio propósito, la descripción, la definición de ese propósito de la compañía, porque necesita ser co-creada. Necesita que, bueno, si viene un presidente o un CEO y decide poner en marcha, esto sería lo mejor que podría pasar en una organización, pero muchas veces no pasa esto. Tenemos que buscarnos aliados, tenemos que buscarnos otros departamentos con los que compartimos esta visión del propósito y ponerlo en marcha. Necesitamos aliados, necesitamos al departamento de marketing, de marca, de responsabilidad social, de investigación de mercados, el de recursos humanos, importantísimo. Y crear comités transversales para que realmente el propio proceso de creación de este propósito sea una transformación en sí. Por supuesto, los key influencers internos, que muchas veces son informales y no son tanto la estructura jerárquica de la compañía. La tercera clave para mí sería definir y priorizar los stakeholders. Bueno, todos hablamos de stakeholders, es una palabra, bueno, grupos de interés. Hay que tener en cuenta que todos los grupos de interés no tienen la misma importancia para la compañía, eso es así, pero es verdad que hay que hacer un análisis, hay que pararse y hacer un análisis pormenorizado, porque este propósito debe funcionar para todos los grupos de interés. Y, por supuesto, hay que consultarles, hay que involucrarlos. Insisto, es un proceso de co-creación. Esto es un ejemplo del mapa de grupos de interés que definimos en el Corte Inglés. Abrimos un proyecto concreto y bueno, es mucho más amplio que todo esto. Cada grupo de interés a su vez se separaba en muchísimos grupos más y llegábamos a tener un nivel de desagregación importante para analizar cuál era realmente y priorizar el grupo de interés. Hubo también sesiones con cada uno de ellos, porque al final son parte importante de este proceso. Los empleados. Bueno, es un grupo de interés, pero es el grupo de interés en este caso. Los empleados deben participar en el proceso. Yo, cuando empecé a trabajar en este tipo de desarrollos, normalmente sí que se hacían workshops con directivos, consultas a clientes, incluso con sociedad, pero muchas veces se dejaba de lado los empleados y, sin embargo, son la clave. Los empleados son los que transforman realmente la cultura, son los que a la hora de tratar con los clientes o con otros stakeholders son los embajadores de la marca. Es que es esencial que estén involucrados en la definición del propósito. Deben ser informados de todo el proceso, pero deben ser formados también y motivados para que después puedan vivir ese propósito y alinearse con él. Es esencial en este caso el rol de la comunicación interna. No todas las empresas tienen una comunicación interna tan desarrollada. Algunas sí, otras no, nos sorprenderíamos. Yo puse en marcha la comunicación interna en el Corte Inglés y realmente, si esto no funciona, no se puede trabajar un propósito. O sea, pensemos en la hoja de ruta que he presentado antes y realmente hay muchas piezas que hay que trabajar en esa fase cero antes de empezar a desarrollar un proceso de propósito. Si no tenemos esto bien engrasado, no vamos a llegar a tener éxito a la hora de implementar y de diseñar y de transformar la compañía en función de este propósito. Otro tema que hay que tener en cuenta, y hay que hacer
evangelizar, ¿no? Digámoslo así. Un propósito es un compromiso profundo y un compromiso a largo plazo. Y esto supone que no se queda en una mera definición de una frase muy bonita que va a quedar en la web y en nuestra comunicación. No, no, no. Esto tiene que tener un impacto en los comportamientos, en las decisiones comerciales, en los productos y servicios, en la atención al cliente, porque esto es cómo se vive el propósito dentro de una compañía. Es lo necesario para transformarla. ¿Y cómo podemos hacer después para que esto sea así? Pues hay que implementar sistemas de filtro en la toma de decisiones, sobre todo en la alta dirección, para que todas esas decisiones importantes y estratégicas tengan este propósito como el punto 1 de filtro para esa decisión. Como digo, afecta a todas las acciones y decisiones y, por supuesto, a todos los grupos de interés. Por lo tanto, hay que tener claro y hay que dejar claro en la compañía, a los directivos, al CEO, que comprometerse con un propósito es comprometerse a largo plazo y que tiene consecuencias. Que elegir supone también dejar de hacer otras cosas y tomar otros comportamientos. Y que esto tiene que ser sostenible en el tiempo, porque si no, no conseguimos realmente un leitmotiv, ¿no? También, en sexto lugar, debe ser realista, pero mirar al futuro. Debe ser realista. Hay veces que, bueno, si nos ponemos a pensar dónde queremos ir, qué queremos hacer, queremos mejorar el mundo, pues bueno, también hay que ser realista. Vamos a conseguirlo, en cuánto tiempo, vamos a poner metas cuantificables, pero también tiene que tener este componente de futuro, tiene que tener también un componente de reto. Debe beber de tendencias, por eso esa fase inicial de exploración, cuáles son las tendencias sociales, medioambientales, qué está pasando ahora en este mundo, nuevo mundo post-COVID, qué quiere el público, qué pasa socialmente. Estamos en un momento apasionante para que realmente una compañía reflexione sobre cuál es su papel en el mundo. Pues esto tiene que ser una reflexión profunda, pero también realista. Mirar la competencia y, por supuesto, ser retador. Si no tiene un punto de reto, pues nos quedamos como están. Muchas veces llegamos a estos procesos y terminamos como estamos. Es decir, no es una definición de lo que somos. El llegar a un propósito interesante es una definición de lo que queremos ser. Y mi séptima clave, y podrían ser 200, pero me he comprometido a que fueran 7, así que esta es la 7. Mi séptima recomendación o clave es esperar al momento adecuado. Esto es importantísimo. No todas las organizaciones están en el mismo momento de madurez y, por lo tanto, una reflexión tan profunda que realmente va a marcar y va a transformar la compañía no se puede poner en marcha en cualquier momento. Yo os diré que he estado 6 años trabajando un proyecto de propósito en el Corte Inglés y con todo y con eso, habiendo terminado el proceso, todavía quedan muchos años para que esto viva, porque, bueno, pues cada empresa lleva su ritmo, cada empresa tiene su madurez y es mejor esperar a que sea el momento adecuado, a que se den las circunstancias, a que esa fase cero esté madura, a que tengamos los apoyos, a que llegue ese presidente, ese CEO, esos directivos que están realmente implicados y ponerlo en marcha. Porque si no, puede ser un ejercicio estéril y puede ser incluso un ejercicio que nos lleve a algo que sea contraproducente porque no estamos transformando la compañía, sino simplemente adornándola con una frase bonita, ¿no? Entonces, si no es el momento, yo diría, esperemos, no hay prisa, pero hay que entender las compañías y las compañías tienen sus momentos de madurez. Bueno, esas serían mis 7 claves, habría muchísimas más. Os dejo también para vuestra información, curiosidad, hay metodología, se acaba de presentar
esta metodología de un roadmap para desarrollar este propósito, muy interesante. Si lo queréis revisar, no lo voy a hablar ahora, pero ya hay muchas consultoras, hay fundaciones, hay asociaciones que están trabajando fuertemente en esto. Hay modelos de medición del propósito. Ya os digo y no insisto, es importantísimo. Y bueno, quería terminar, porque sé que me apremia el tiempo, me habéis dado un tiempo muy concreto. Quería terminar con esta frase que me parece adecuadísima para el tema y para el momento actual. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes la oportunidad. Así que aquí os dejo con las reflexiones y pasamos, si queréis, a las preguntas, comentarios, abucheos. Ya tenemos algunas, Nieves, por acá. En primer lugar, agradecerte tan extraordinaria presentación y me da mucha curiosidad ver cómo le hiciste para empotrar el tiempo y para poderlo aprovechar verdaderamente en 7 claves para poder conseguir un producto, un propósito corporativo fuerte. En realidad te felicito. Dices que hay ya mucha teoría, que ya hay muchas personas en esto, pero nadie como Nieves Jiménez con sus 7 claves. Tenemos una preguntita, por cierto, me gustaría aquí abrirla algunos minutitos contigo, que nos dicen, bueno, esto lo desarrollaste, dice, en el corte inglés, nos imaginamos, y en ese sentido, esta es una gran empresa, pero ¿se podría aplicar o qué recomendación darías, dice aquí, para las pequeñas y medianas empresas también es aplicable? Por supuesto. De hecho, es más fácil. Yo creo que es más fácil en general, bueno, cualquier empresa y cualquier que quiera transformarse, en realidad, al ser más pequeña, tiene mucha más capacidad mucha más flexibilidad, ¿no? Yo os diré que he puesto en marcha, en otro webinar que hagamos, hablo también del tema de la transformación digital interna y demás, porque eso también tiene tela. He puesto en marcha varios proyectos en una gran empresa como es el Corte Inglés y es realmente muy complejo, pero sobre todo porque hay una parte política, hay una parte de gestión de la diplomacia interna que se lleva muchísimo tiempo. Cuando es una empresa pequeña, no hay este problema. Y más aún cuando hay una convicción desde arriba, cuando hay una convicción de que hay que hacerlo, de que realmente es el momento, que es mi clave número 7, es el momento de madurez de la empresa para llegar a definir este propósito. Cualquier empresa, pero es que diré más, cualquier persona. Hay un concepto que se llama Ikigai, que si no, seguramente lo conocéis muchos, los que no lo conozcáis, es muy interesante, es un concepto japonés de estos milenarios y que precisamente habla de esto. El Ikigai es el propósito en la vida de cada uno de nosotros como persona. Lo hemos llevado al propósito corporativo en las grandes empresas, pero por supuesto que en una pequeña empresa, en una asociación, en un club, en cualquiera, simplemente es pararte a reflexionar sobre por qué estás aquí, qué quieres, qué aportas a la sociedad. Muy bien, Nieves, muchas gracias. Hay una pregunta también sobre esto de la fase 0, la convicción. Y dice aquí, la convicción me la imagino como una combinación entre lo que los directivos o CEOs de la empresa tienen como convicción propia y los ingredientes, dice aquí, los ingredientes propios de la empresa. ¿Cómo se crea esa convicción? Es una reflexión interesante. Me imagino que lo que nos quieren preguntar es qué tanto tiene del propósito íntimo o individual de los directivos mezclado con el giro mismo de la empresa. Bueno, a ver, yo he hablado de convicción porque para mí quizás es lo más duro, insisto, porque cuando ya te metes a hacer un proceso de propósito, pues ya estás. Yo siempre digo, el propósito será uno, será quizás no el mejor, pero será uno. Pero ya estás en el proceso. El problema es cuando no eres capaz de iniciar ese proceso, cuando no has pasado de la fase de convicción, cuando los directivos todavía
no entienden que esto es una necesidad y que es una necesidad estratégica para la sostenibilidad futura de la empresa y también la sostenibilidad económica. Esa es la lucha. O sea, la convicción es convencer a los directivos, al CEO, que tienen muchísimos problemas, que tiene una cuenta de resultados, que en el caso del Corte Inglés tiene una venta diaria que tiene que cumplir y que tiene, en este caso eran 90.000 empleados a los que tiene que pagar una nómina. Le tienes que decir, mira, párate, porque lo importante es crear un propósito. Es que esto es muy complicado. Entonces, esa es la fase de convicción, o sea, llegar a ir evangelizando para que se ponga lo importante delante de lo urgente. Esta es la fase 0. Muy bien, Nieves, pues bueno, pues muchas gracias verdaderamente por esta exposición. Me imagino que la vamos a tener, la vamos a poder conservar para poderla repetir en el YouTube. Esta transmisión se va a quedar en LinkedIn y en YouTube. Luego lo anunciaremos en nuestras redes sociales. Y por lo pronto, pues te agradecemos mucho que has abierto prácticamente el día de hoy este foro de 2 días y creo que no pudo haber sido más oportuna tu intervención para estrenar este encuentro iberoamericano de empresas con propósito. Yo te agradezco mucho a nombre de Empresability. Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.